Saludo con mucho gusto al doctor José Antonio Crespo. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Pues empapados, ¿no? Sí. Empapados, no hay de otra. Todos estos días así va a ser, así ha sido. Y bueno... Ya nada más faltan 2 días más. 2 días más. Pero ha habido bastante material y habrá más en estos 2 días que faltan. Claro. De declaraciones de todo tipo, tocando todo tipo de temas. Corrupción, injusticia, marginación de los indígenas. La familia. Eso me parece que es lo más novedoso, quizá porque los otros temas, pues los otros papas los han tocado. Son temas estructurales de México. No hay manera de que vengan y no hablen de la corrupción, de la injusticia, de la marginación. Habló de los traficantes de la muerte, ¿no? En relación con la violencia, con el crimen organizado, condenándolos. Les puso su regaño de los pleitos internos a los cardenales y jerarcas mexicanos. Obispos, sí. Pero quizá lo que le distingue la agenda específica de Francisco es la cuestión de avanzar las libertades de conciencia y los asuntos de la familia. Ese es, digamos, lo que lo ha distinguido respecto de otros papas de los últimos años, ¿no? Quiere avanzar a la Iglesia hacia una posición más tolerante, más abierta, hacia los divorciados, que hoy recibió algunos, un par de divorciados, y a los que la Iglesia les ha negado, digamos, la comunión, madres solteras, ¿no? Que también de alguna manera han estado como marginadas de la comunidad eclesiástica, y ahora el Papa Francisco ha recibido a ese tipo de familias distintas, familias que sin embargo pueden estar formadas por fieles católicos que quieren seguir estando en la Iglesia y que las circunstancias que los hayan hecho no casarse en matrimonio o haberse divorciado y no poderse casar después nuevamente por la Iglesia, pues ese tipo de cosas, ese es el mensaje que me parece a mí específico de Francisco. ¿Por qué? Porque en realidad las recepciones que hemos visto a los papas que han venido desde Juan Pablo II, pues es una recepción a la investidura papal. No importa cuál sea el programa, la agenda, las posiciones, la ideología de los papas, si son encubridores o no de pederastas, o si los condenan, si tienen posiciones más... Un tema que no ha tocado el Papa, ¿eh? No lo ha tocado. Quizá no Yo lo vaya a tocar. pensé, no sé, en mi ilógica, que lo iba a tocar con los obispos. Sí. Debería de haberlo tocado, no lo ha tocado hasta ahora, pero en todo caso, lo que yo digo es que la recepción a los papas en general es efusiva, es cariñosa por la investidura, porque son los papas, porque son el representante de la Iglesia, son el vicario de Cristo, y las posiciones específicas, los mensajes pasan a segundo lugar. Es la investidura lo que realmente resalta, es lo que provoca, digamos, la cantidad de gente que lo va a visitar, a recibir con todo cariño, pero de alguien que hace muy poco tiempo no sabíamos quién era. Yo pregunto, por ejemplo, Pepe, ¿quién será el próximo papa? Ahorita es un cardenal seguramente de algún país, no sabemos cuál, perdido, cuya ideología, cuyos escritos no le importan a nadie, salvo quizá un grupo pequeño que lo conozca, y sin embargo cuando sea papa, cuando en su momento falte Francisco o renuncie como lo hizo Benedicto XVI, pues será nombrado un papa que entonces vamos a poner toda la atención ahí, no importa cuál era su trayectoria previa. En ese momento, con la investidura, cobrará la presencia, la influencia que tiene hoy Francisco, y será recibido igualmente en cualquiera de los países católicos en los que se le reciben, como se le recibió a Francisco ahora. Se creó una atmósfera a la expectativa de lo que pudiera venir a decir el Papa a nuestro país. Él incluso en aquel mensaje que envió por video, respondiendo a preguntas que le hacían fieles y ciudadanos mexicanos en general, no en una entrevista exclusiva para nadie, porque no ha dado ninguna en ese sentido. Él decía, yo voy a México a decir las cosas por su nombre, voy como misionero de la paz. Obviamente el Papa no va a venir a confrontarse con el gobierno y a especificar acusaciones directas contra nada o contra nadie. Él goza de toda la información que le
le proporcionan los obispos mexicanos sobre la situación, conoce, está enterado, tuvo tiempo de sobra en el vuelo para dar una repasada a los grandes temas, y claro, él trae un pensamiento, una ideología sobre esos mismos temas, los que has tocado tú: el narcotráfico, la familia, la juventud, los obispos, la iglesia, y él viene a hablar, sí, a hacer que las cosas suenen fuerte en los oídos mexicanos, pero son conceptos en abstracto, sí, finalmente. No ha hecho críticas directas, no ha quizás su estilo directo cale un poco más hondo, ¿no? Sí, pero no ha venido a confrontarse. Efectivamente, habían dicho que venía más una misión pastoral que política. ¿Eso decepciona a los comentócratas? Yo creo que sí, yo creo que, y no solamente, sino políticos y grupos cívicos, por ejemplo, las víctimas de los pederastas, yo creo que quisieran algo más enfático, algo más duro. Pero a final de cuentas se está mandando los mensajes a quienes quieran oírlos, a quienes puedan recibirlos, pero la pregunta es qué tanto de eso va a quedar una vez que se vaya el Papa. Porque en realidad estamos viendo la actitud de los políticos de irse a tomar la foto, de estar presentes, de presumir la cercanía con el Papa, de sacar alguna ventaja política, pero lo que les está diciendo, así sea de manera indirecta, pero que tiene mucho que ver con la labor de los políticos, de los gobernantes, pues yo creo que les está entrando por una oreja y se está saliendo por otra. Le pedían los políticos en Palacio, lo repito otra vez, le pedían el sábado la bendición. Ajá. Y el Papa los saludó efusivamente, pero no los bendijo. Quizá como un mensaje, o quizá él siendo más protector del Estado laico que los políticos mexicanos, ¿no? Ajá. Sí, sí. Donde están mezclando, digamos, lo religioso con lo público, y a lo mejor sabiendo que es un Estado laico, Francisco pues quizá está siendo más cuidadoso que los propios gobernantes y políticos mexicanos. Hombre de gran poder, sobre todo me refiero, no de poder económico, no tiene ejércitos, no determina el curso de la economía en el mundo occidental o en el mundo total, no. De gran influencia. Pero es el de mayor influencia. Así es. Más que Barack Obama. Seguramente. Y en un país católico mayoritariamente todavía como México, pues con mucho mayor razón. Y de ahí que se le peguen los políticos y que quieran de alguna manera aprovechar la presencia de Francisco aquí en México en términos políticos. Pero de ahí a que le vayan a hacer caso, a los pocos días de que se vaya, pues tenemos nuestras serias dudas. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias por tu comentario, tu análisis compartido. Vamos a una pausa, regresamos, hay más información.